Hoy en la sección Más que Historias, que hacemos de la mano del arqueólogo e historiador Fernando Colmenarejo para descubrir historias del pasado, también personajes interesantes o tradiciones, vamos a fijarnos en la figura del cronista oficial. A buen seguro que habrán leído en algún medio de comunicación pues sobre estas personas, pero ¿se han preguntado alguna vez en qué consiste este oficio? ¿Qué papel tienen en la sociedad? ¿Cómo es su trabajo? Bueno, pues lo vamos a averiguar con Miguel Alcobendas, que es cronista de la Villa de Algete. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero es que ustedes, su trabajo lo que ayuda es a las generaciones actuales y las futuras a hacerse una idea de historia, tradiciones de los pueblos, ¿no? Para que eso no se olvide. Exacto, es un poco... Lo que pasa es que lo de trabajo, de hecho es trabajo, pero digamos no es un puesto de trabajo. Es el hecho de ser cronista es un nombramiento honorífico que nos hacen un poco en reconocimiento de el trabajo, el interés por el pueblo, la investigación, que no tiene un sueldo como tal asignado. Luego depende, hay sitios que a lo mejor tienen ayudas o facilitan para asistir a congresos o tal. Yo en eso no tengo esa suerte. y por ejemplo hay documentos y tal que, bueno, pues es muy interesante. Y todos dicen, oh, qué bien, qué interesante, que se ha descubierto esto y tal. Pero bueno, se queda ahí. A veces se da alguna conferencia. A veces se puede incluso, a lo mejor hasta financiar un libro, ¿no? Que pueda permitir el que la gente que esté interesada lo pueda encontrar en la biblioteca o en una librería. Sí, eso, bueno, de todas las formas, el libro que un poco más dedicado a Algete, del Crónicas de Algete, que hace justo este año 30, que lo publiqué en el 95, pues fue un proyecto, todo esto antes de ser cronista ni nada. Y fue un proyecto que yo había empezado a investigar pues sin ninguna intención ni nada en los años 80, terminando mis estudios y tal. Y de hecho un profe, que era bueno, un majo, además un tío de literatura bárbaro, don Pedro Marín. Y él me hizo una especie de certificado de presentación y con eso fui al Archivo Histórico Nacional y me dieron el carnet de investigador. Pero vamos, yo todavía estaba estudiando y fui allí y era como, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Me dijeron, sí, ahí está, ahí tienes archivos. Ahí tienes para poder averiguar, ¿no? Bueno, yo creo que también la labor del cronista también tiene cierta dificultad, ¿no? Porque obviamente eso que se escriba, se ponga sobre papel o en un ordenador o en una página web, tiene que perdurar y no tiene que estar influenciado por lo que denominamos popularmente como politiqueos o versiones un poco parciales de algo que ha ocurrido. Sí, eso digamos es un papel que creo que hay que asumir y a lo mejor es un poco una de las lecciones que los cronistas hay que aprender. No tienes que ocultar nada, pero tampoco tienes que ni ser parte ni tal, es decir, un cronista que tiene todo su derecho a poder presentarse a unas elecciones o formar parte de algún, pues no sé, en general los cronistas consideramos que si está de cronista, eso tendría que dejarlo un poquito al margen y tal. Que luego a veces se dan casos a lo mejor que dicen, oye, este tema y tal, y decir sí, pero hay que contar todo. Entonces a lo mejor hay cosas que pueden... Y no tener prejuicios también, porque a lo mejor puedes tener prejuicios de carácter religioso o de otros tipos. Exacto, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que el libro, que fue yo tenía ya investigado, había escrito ya artículos, y luego una recopilación de todo lo que hice, pues había una propuesta de publicar el libro pero luego pues que si no había recursos, que se quería hacer un apaño, que bueno, que se quedó al margen, y mirando a ver dónde se podía publicar o patrocinar. Fue una aventura que ya dije, ya se acabó, yo no voy a andar por ahí de pedigüeño. Me apoyó entonces, bueno, yo he sido profesor, ahora ya estoy jubilado,
Y por medio del centro de profesores, pues digamos el aspecto legal de ISBN y todo eso se pudo hacer. Y luego el patrocinio fue una empresa, un hombre, un empresario, que se interesó y dijo: "Hostia, Miguel, esto es súper interesante, esto hay que darlo a conocer". Y el hombre lo patrocinó y tal, o sea que... Por cierto, una duda, que habrá gente que diga, bueno, puesto que tienen que hablar de historia en algunas ocasiones, tradiciones, tendrán que ser a lo mejor expertos, licenciados en esas áreas, arqueología, historia, tradición oral. Bueno, de todo eso se toca, pero no dentro de los cronistas, hombre, tienes que saber un poco, pero también depende de el tema que vayas a tratar. Yo, por ejemplo, en el libro o no solo en el libro, sino que cuando escribo cosas y tal, lo mismo es de historia, que es de tradiciones, que es de música. Por ejemplo, colaboro con José Manuel Fraile Gil, hace poco pues un libro que hizo sobre unos romances, ahora uno que ha escrito sobre las tradiciones de San Antonio en la Comunidad de Madrid y tal. Pues bueno, esas colaboraciones, pues ahí estás. Y pues de canciones, el estar grabando, yo recuerdo, por ejemplo, de canciones, yo empecé en primaria pues con chavales, aprovechaba y cantábamos canciones que nos enseñaban personas mayores y tal. Es decir, que un poco, tampoco tienes que ser ni un historiador, no, porque son muchos temas los que tienes. El patrimonio es un tema que también interesa. Depende de... Algunos lo enfocan más hacia una parte, otras se interesan en... Entonces es muy variado, pero no tiene por qué ser... ¿Por qué? Sí. De hecho, ahí es curioso, ahí hace 2 o 3 años, ahora mismo exacto no lo sé, un pueblo de aquí de la sierra nombraron cronistas y nombraron a dos cronistas, porque puede ser, no tiene por qué ser uno. En Madrid, de hecho, hay un montón, en Madrid capital. Y entonces, ¿por qué los dos? Porque uno, digamos, es más, pues más joven, pero había la otra persona mayor, era el informante, el que le contaba sitios, cosas y tal, y él lo recogía, ¿no? Entonces, a la hora de nombrar cronista, dice, no, este también tiene su importancia, ¿no? Sí, te iba a preguntar por las fuentes que utilizáis un poco para informaros y luego ya dejar registrado en libros o en páginas web esta información para que perdure en el tiempo, que puede ser muy variada, ¿no? Desde, por ejemplo, ver estudios que se han hecho sobre el municipio, acudir a bibliotecas o a archivos municipales o regionales para poder averiguar determinados datos, o también incluso hablar con la gente, ¿no? La gente más mayor del pueblo, que a lo mejor puede dar interesantes datos sobre ese sitio. Exacto, sí, pues lo has dicho casi todo. Mira, yo empecé, bueno, como decía, empecé a mirar a ver en el Archivo Histórico Nacional, pero luego ya pues en ámbitos, estamos hablando de los años 80, tengo grabaciones en cassette de personas de la familia, una tía abuela, bueno, 2 tías abuelas, por parte de mi madre y por parte de mi padre, que me contaban historias, canciones, más gente del pueblo que me contaba, y tengo grabaciones, otros que me decían cosas ahí. Y luego pues en archivos, pues en archivos, por ejemplo, pues, yo qué sé, yo me he movido desde León, Granada, Málaga, Toledo, Burgos. Es decir, que o aquí en Madrid, o por ejemplo Simancas, es decir, que te mueves, o Alcalá también, ¿no? Es decir, que te mueves en muchos sitios, porque pues pistas, es muy curioso el tema de la investigación, es un mundo apasionante, porque basta ser que vayas buscando un tema y justo de eso no, pero te salen un montón de cosas. Es decir, que es que cada vez dices, es que no puedo. Sí, quieres tirar de un fleco, ¿no? De algo, y resulta que te sale otro, ¿no? De otra cuestión que también has averiguado. Un montón de cosas, ¿no? O hablas con unos, con otros. Por ejemplo, mira, el grupo que hemos tenido
hace, bueno, en el 23, en la conmemoración del 8º centenario del Fuero de Talamanca, pues muy interesante, aparte de tratar un poco el tema, y en pueblos de la zona, pues es el estar en contacto unos con otros. Uno comenta una cosa, oye, pues esto, pues mira, oye, ¿de esto sabes tú algo o tal? O en el grupo de cronistas, por ejemplo, tanto a nivel de Madrid, que bueno, estamos ahí en marcha con ACROMA, la Asociación de Cronistas de la Comunidad de Madrid, o RAECO, la Real Asociación Española de Cronistas, que tenemos congresos anuales, el último que tuvimos en Mérida, y ya tienes contacto con unos, con otros, y te echas una mano, en ¿no? compartir conocimientos, ¿no? Y también eso, recursos. Eso se va. Bueno, pues ha sido un placer, Miguel Alcobendas, cronista de la Villa de Algete, poder hablar contigo y descubrir, bueno, pues en qué consiste vuestro trabajo, qué función hacéis, ¿no?, dentro de la sociedad, y sobre todo el que las generaciones futuras y por supuesto las actuales pues puedan conocer del sitio donde viven, ¿no? O lo que sea. Muchas gracias. Nada, y suerte. Encantado. Y además, muchas gracias porque este año se cumplen 25 de mi nombramiento como cronista. Me nombraron en el año 2000 y 30 del libro, y hay un también interesante. Este año tenemos en Algete conmemoración de, pues ahora que se ha celebrado San Antón, 300 años de las ordenanzas que se aprobaron en 1725, o en 1775 se agrega la iglesia de Algete a San Juan de Letrán, con lo de Basílica, que ahí también son de los últimos documentos que he estado trabajando, o cuando Algete adquiere el título de villa, y bueno, pues es que hay un montón de cosas. Pues desde luego, yo creo que vamos a tener que quedar otro día para que nos hable justamente de esto que nos estaba comentando en este último minuto, pero eso será otro día. Eso. Y también para conocer más de la historia de Algete, esta ciudad norteña. Miguel Alcobendas, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.